hablara sobre los orígenes de nuestra iglesia. Y eso es un tema del cual podríamos estar hablando, hermanos, largo y tendido, porque saben ustedes que el origen de nuestra iglesia se remonta al principio, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero hay, bueno, el libro por excelencia que yo recomiendo que ustedes lean, no sé, si alguien no lo tiene, me dejan saber a la salida, El conflicto de los siglos. Es una joya que todos debemos tener en nuestros hogares y leer. Recientemente el hermano Ken McFarland escribió este libro que se llama Los llamados y los escogidos. Y el hermano nos dice aquí que a través de todas las historias, remontándonos desde el principio, Dios ha tenido siempre un pueblo fiel y leal, que son los llamados y los escogidos. Quiere decir, nosotros sabemos que se está librando una batalla, no es así, entre dos fuerzas, no hay intermedio, es el bien o el mal, estamos de un lado o estamos del otro, no hay punto medio. Y a través de la historia hemos visto cómo ese remanente, poco a poco, ha seguido hacia adelante. Dios siempre ha cuidado de él. Y hermanos, es lindo cuando se lee la historia. Yo les invito a ustedes a que lean. Hay algo especial cuando ustedes leen la historia y nosotros vemos de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Porque si ustedes examinan la historia, se van a dar cuenta que la historia del cristianismo, hermanos, está escrita con sangre, desde el principio hasta los días que estamos viviendo. Nos dice aquí Ken McFarland en su libro, muy interesante las declaraciones que tiene aquí, pero nos dice que por medio de la Biblia y del Espíritu de Profecía sabemos que esta iglesia, hermanos, esta iglesia, y claro está, no queremos, aquí no estamos hablando de religiones, porque Dios tiene, en todas las religiones, tiene creyentes que en un momento saldrán de ahí, como nos dice el libro de Apocalipsis, salir de ellos, pueblo mío. Pero nos dice que por medio de la Biblia y del Espíritu de Profecía sabemos que esta iglesia constituye el pueblo remanente de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Su iglesia remanente, la cual ha de proclamar el mensaje de los tres ángeles con el poder del Espíritu Santo, mostrando a la gente a Cristo y su poder salvador, así como el arrepentimiento, la justificación por la fe, la verdadera adoración y la segunda venida de Jesús. El espíritu de profecía nos enfatiza estas cosas. Ahora, si nosotros vamos a mirar, hermano, ¿sí? ¿Lo puedo poner? Si nosotros miramos desde el principio y nos vamos a mirar a la historia, nos damos cuenta, ahí está, no sé, algunos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de ver este librito de Ken McFarland, Los llamados, los escogidos. Nosotros estamos mirando una historia que no, si mencionamos todos los nombres, no nos daría toda la noche. Pero yo estoy segura que ustedes están más interesados en lo que ha sucedido contemporáneamente, especialmente aquí en el país donde estamos viviendo. Si nosotros miramos la historia de los profetas, del pueblo de Israel, y por ahí seguimos y nos damos cuenta que Dios siempre ha conservado su remanente contra viento y marea, llegamos al punto donde Cristo muere, se establece el cristianismo. Más adelante una iglesia predomina. Dicho sea de paso, está registrado o están registradas en el mundo entero 1100 religiones y una de ellas está dividida en 33.380 diferentes ramificaciones. Este es el cristianismo. ¿Saben ustedes eso? Qué interesante, ¿verdad? Así que miren ustedes cuán lejos ha llegado el cristianismo de aquel núcleo que se formó originalmente, luego que Cristo murió. Entonces, muchas de estas personas, la iglesia, claro está, comenzó a degenerar y sabemos claramente que las características que
va a tener el pueblo remanente, las vemos aquí, son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra eso? Apocalipsis. Apocalipsis tiene el concurso bíblico, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos este punto que es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque sabemos que de esas 33.380 hay algunas que no le dan ningún tipo de importancia a este primer punto de guardar los mandamientos, tristemente al sábado específicamente, ¿no es así? Vemos que se siguen este conglomerado de personas, siguen formándose y alineándose hasta que llegaron unos estudiosos de la Biblia que pertenecían, claro está, a la religión reinante de aquel entonces, y comenzaron a estudiar y dijeron, aquí algo no suena bien. Cuando ellos comenzaron a leer la Biblia, claro está, ellos también eran parte de esta iglesia. Cuando ellos comenzaron a estudiar y se dieron cuenta de que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia le estaba presentando al pueblo, ahí comenzó la llamada reforma. Nosotros sabemos que Martín Lutero fue prácticamente la estrella de la reforma. Hubieron muchos en aquel entonces que participaron, no podemos mencionarlos a todos porque, vuelvo y repito, estaríamos aquí toda la noche. Pero nos dice McFarland, hablando de nosotros, ¿somos o no somos el pueblo remanente? Amén. Nos dice, ¿puedes imaginar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted y sobre mí en los días finales del gran conflicto entre Dios y Satanás? ¿Han pensado ustedes en eso? Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. No es para el que hemos encontrado un tesoro muy lindo y lo vamos a guardar aquí. No, tenemos que compartir con los demás. Esa es la parte fundamental. Fíjense ustedes esta mañana en la lección de escuela sabática que se nos presentaba tan bonito este tema. Luego que Lutero se dio cuenta de que algo no andaba bien con la religión, él comenzó una reforma. Wycliffe estuvo antes de él, pero él comenzó oficialmente. De hecho, Wycliffe vivió 100 años antes de Lutero. ¿Y creen ustedes que esto fue bien recibido por la iglesia cristiana en aquel momento? ¡Wow! Miren ustedes cómo se puso la cosa bien fea, ¿no es así? Todos los que, por eso les digo, hermanos, estudian la historia. El cristianismo está escrito con sangre. Es una cosa muy triste. Lutero fue, claro, está excomulgado. Ustedes, los que han estudiado el conflicto de los siglos, finalmente algunos amigos a él lo pudieron esconder. Tristemente, algunos de los reformadores no tuvieron esa suerte. Juan Hughes fue uno de ellos, fue condenado como hereje y quemado en la hoguera. Por ahí siguió la corriente porque cada vez ellos, fíjense ustedes, lo que hace el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? El despertar fue tan grande que por cada uno que mataban surgían 2 o 3 más. Y ellos eran muy activos. Los diferentes grupos en Francia surgieron 2 grupos grandes que fueron los valdenses y los albigenses. En una noche solamente murieron cerca de 70.000 de los valdenses, porque claro está, ahí comenzó la Inquisición. Todas estas personas fueron llamados enemigos de la iglesia, fueron perseguidos, muchos de ellos tuvieron que huir a las montañas. Hubo grupos que desaparecieron completamente, como los hugonotes. Algunos de ellos, como Kramer, que eran ya de los catedráticos más grandes universitarios, a Kramer le llevaron un papel. Él estaba dando su cátedra, y le llevaron un papel y le dijeron, vas a leer esto a tus estudiantes y le vas a decir que te retractas de las cosas que has dicho de la iglesia romana. Él entró a su cátedra, puso el papel sobre la mesa y cuando llegó el momento de dar la cátedra, puso el papel a un lado y empezó a condenar las idolatrías, todas las cosas malas. Ahí mismo lo agarraron, lo sacaron afuera, lo pegaron de una estaca y ahí lo quemaron. Esto tiene que haber sido una cosa espantosa, hermanos. Cuando William Tyndale
que fue el primero en traducir al inglés el Nuevo Testamento, tuvo que huir hasta que finalmente dieron con él. Y Tyndale también fue puesto, claro está, todos estos hermanos. Mientras yo les estoy diciendo esto, ustedes piensen, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos ahora que entre alguien aquí y nos diga que nos va a amarrar a una estaca afuera y nos va a pegar fuego? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Han pensado ustedes en eso? Cuando agarraron a Tyndale y lo llevaron afuera y lo amarraron y le pegaron fuego, las últimas palabras de William Tyndale mientras se quemaba fueron: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Su oración fue contestada 3 meses más tarde, cuando el rey de Inglaterra proclamó libertad religiosa, entre comillas, pero permitió que se publicara la Biblia de Tyndale. Muchas de estas personas más adelante huyeron, vinieron a este país. ¿Se acuerdan del Día de Acción de Gracias? De los peregrinos. Buscando qué cosa vinieron aquí. Libertad religiosa. Libertad religiosa. Vinieron, huyeron, y de estas personas hubo un grupo que comenzó. Fíjense ustedes cómo obra el Espíritu Santo y cómo Dios va guiando, porque cuando nosotros, por eso yo les digo, es lindo estudiar la historia, hermanos. Cuando ustedes ven esto, ven cómo Dios va encaminando a su pueblo. Y este grupo comenzó a estudiar la famosa profecía de Daniel, capítulos 8, capítulo 9, de los 2300, ¿qué? Días. En términos bíblicos, un día representa ¿qué cosa? Un año. Aquí vamos a hablar específicamente de Miller, Guillermo Miller. Guillermo Miller era un granjero. Él era un granjero, era un hombre muy humilde. Y fíjense ustedes, como obra el Espíritu del Señor, Guillermo Miller era deísta. ¿Saben ustedes qué es un deísta? Un deísta es una persona que no cree en el poder de Dios, sino que está bien, hubo un creador, pero ahí soltó a la gente y ahí los dejó y se olvidó de ellos. De hecho, él se burlaba originalmente de su padre y de su tío, que eran muy religiosos. Pero un día, Guillermo Miller fue impactado por un sermón bíblico y él comenzó a leer la Biblia y le causó una fascinación tan grande que no la podía soltar. Comenzó a estudiar y cuando se encontró, dice la historia que Guillermo Miller pasaba noches sin dormir. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche sin dormir estudiando la palabra de Dios? Hermano, qué cosa más linda. Pasaba noches sin dormir y él quería buscar cuál era el significado de esta profecía. Tenía su concordancia y su Biblia. Estudiaba y él llegó a entender, de acuerdo a la Biblia completa, que los puntos fundamentales o la cadena de eventos históricos que se presentaban en esta profecía eran los siguientes. El inicio de la profecía, de acuerdo a Daniel, léanse los capítulos 8 y 9, aquí no tenemos el tiempo, pero la profecía bíblica comienza en el año 457, donde Artajerjes, rey de Persia, ordenó la restauración de Jerusalén. Esto lo encontramos en Daniel 9:25, Esdras 6:1, 6 al 12. Segundo evento, restauración y reconstrucción. Ahí tenemos el fin de los primeros 49 años. Tercer evento, Jesús ungido por el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado. Cuarto evento, Mesías príncipe cortado a mitad de semana, 31 años después de Cristo. Luego el próximo evento histórico, la muerte de Esteban, el Evangelio predicado a los gentiles, y en el 1844, el fin de los 2300 años, inicia la purificación del santuario celestial. ¿Cuál fue el problema de Miller? Que cuando él leyó esto, él pensó que era que Cristo venía aquí a la tierra. ¿No es así?
Él al principio estaba muy tímido y no quería hablar mucho de estas cosas, pero pasaron como unos 5 años y él sintió la necesidad, pero no tenía un poco de miedo. Entonces se fue y oró y dijo: Dios, si tú quieres que yo predique de esto, que me hagan una invitación hoy mismo. Él pensó que eso iba a pasar, porque se fue y se sentó en su casa. No pasaron 5 minutos que vino su sobrino, que había un pastor de una de las iglesias que no podía venir y quería que él fuera a predicar. Él estaba petrificado. Ahí comenzó Miller a predicar. Dice que en las iglesias donde él predicaba había pueblos completos que se convertían. Miller continuó sus predicaciones y predicó que Cristo iba a venir en el 1844, para marzo. Ahí se reunieron todos y el entusiasmo era increíble. Había muchos convertidos. ¿Y creen ustedes que pasó? Cristo no vino. Pero entonces miraron el calendario judío y dijeron: no, es que no es para marzo, es que es para octubre que viene. Y volvieron con el entusiasmo otra vez a esperar la venida de Cristo en octubre del 1944. Pero luego de haber esperado y esperado y esperado, Cristo no vino. Dice la historia que esto fue devastador para aquel grupo, que esto fue algo muy triste, que pueden imaginar ustedes. A consecuencia del llamado Gran Chasco, muchas de estas personas se retiraron para nunca más volver. Más sin embargo, hubo un pequeño grupo, entre los cuales se encontraba Elena Harmon y el que luego fue su esposo James White, que ellos siguieron estudiando y ellos dijeron: aquí algo no se calculó bien. Nosotros pensamos que hubo un error. Fueron para atrás, como decimos nosotros, a los libros, a mirar en qué habían fallado. Entonces es que ellos pudieron entender que sí hubo un evento significativo esa fecha, pero no era que Cristo iba a venir a la tierra. A ver, ¿cuál fue ese evento significativo? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Una cosa maravillosa. Entonces ellos pudieron darse cuenta. Aquí tenemos a Guillermo Miller. Las fotos están un poquito viejitas, así que no se pueden ver. No se pueden ver también como yo quisiera, pero miren qué lindo la pequeña capilla de Guillermo Miller cuando él empezó sus predicaciones. Aquí tenemos a la señora Elena G. White y a su esposo James White, y dicho sea de paso, nos dice el señor Ken McFarland que la señora Elena G. White fue la fundadora de nuestra iglesia. Nos dice que la pasión de ese grupo que comenzó este movimiento se transformó en una actividad agotadora. Y volvieron eso otra vez, y yo vuelvo y les hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pasado noches enteras sin dormir estudiando la palabra de Dios? El fin se acerca, hermanos, más pronto de lo que nosotros creemos. Qué lindo sería, ¿verdad? Porque yo oí ahorita que el hermano dijo: ojalá que ustedes no tengan prisa esta noche. ¿Creen ustedes que estos hermanos tenían prisa? Donde quiera que Miller predicaba se producían reavivamientos. Pueblos enteros eran transformados por sus alarmantes noticias de que la segunda venida de Jesús estaba muy cerca. ¿Está o no está hoy día la segunda venida de Jesús muy cerca? Amén. Elena G. White entregó su vida a la esperanza adventista que había encontrado. Ella sería la futura fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de ahí en adelante continuó la ola que lleva la marea que nosotros conocemos hoy día. La conexión cristiana, esta joven adolescente fue la esposa del pastor White, y de las cenizas del amargo chasco se levantó el gran movimiento adventista que extendería su influencia más allá de su ámbito original.
lo que nosotros conocemos hoy día también como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, fíjense, hermanos, yo quiero llamar la atención a un punto bien importante que nos menciona el autor en su libro. Hermanos, ¿nos damos cuenta nosotros de que nosotros hemos sido escogidos con un propósito? No es casualidad que tú y yo estemos aquí esta noche, ¿sabes? Nosotros hemos sido escogidos con un propósito y tenemos una responsabilidad. ¿Sabes lo que dice Ezequiel? Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 2, versos 18 y 19, y por favor desearía que alguien los leyera. Ezequiel capítulo 3, versos 18 y 19, cuando alguien lo tenga, lo lee, por favor. Y 19. Cuando yo dijera, Por favor, hermano Daniel. Pueden darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte. No, ese no es. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de un milagro. Ezequiel 3. Si nosotros no le notificamos al malvado, ¿Sabes? ¿qué pasará? ¿Su sangre demandará de quién? Nosotros. Hermana Tamara, prepárese para que ahorita busque la lista de los hermanos que necesitan estudios bíblicos. Vamos a tener muchos voluntarios esta noche aquí. Antes de que la sangre caiga. Hermanos, esto es asunto serio. Voy a repetir. ¿Puedes imaginar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Esta es la razón por la cual deberíamos invertir tiempo cada día en el estudio cuidadoso de la Biblia y del Espíritu de profecía, suplicando en oración que el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, compartiendo este maravilloso mensaje que debe ser proclamado por todo el mundo. Es a ti y a mí. No te creas, hermano, que Dios nos necesita a nosotros. Dios a nosotros no necesita para nada. Él podría mandar legiones de ángeles, pero es un privilegio que nos haya escogido hoy a ti y a mí para que nosotros llevemos este mensaje en adelante. Es algo muy hermoso poder ver cómo la iglesia, fíjense usted, para el 2006 había en el mundo 15 millones de adventistas del séptimo día. Estamos en el 2013. No sé yo cuántos hay ahorita. Si alguien tiene esta cifra, me la puede compartir con nosotros. Pero sí nos dice McFarland que para el momento que él escribió este libro, en el 2006, se estaban bautizando a razón de 1 millón de personas anual en la iglesia adventista. Amén. Ahora, vamos a suponer que hoy día ya 20 millones. ¿Qué sucedería si esos 20 millones, uno trae un miembro nuevo a la iglesia? ¿Se imaginan ustedes? En un año había 40 millones, ¿no es así? Y así sucesivamente. O sea que está de nuestra parte, porque nos dice Ezequiel que su sangre, ¿la qué? La reclamaré de tu mano. El Señor está avanzando su obra. Nosotros estamos bien cerca del fin, hermanos. Posiblemente más cerca de lo que nosotros pensamos. Cristo ya está por venir a este mundo. Nos dice el Espíritu de profecía: se me ha instruido que diga a los adventistas del séptimo día de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir su especial tesoro. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Mensajes selectos, tomo 2, página 458. El hijo de Elena G. de White, dicho sea de paso, William continuó su obra luego de que ella murió. ¿Cómo está nuestra iglesia llevando a cabo su misión? Hermanos, yo sé que nosotros no podemos ir a China, no podemos ir a Japón, a ningún sitio de eso, pero podemos aportar cada 13º sábado, cada vez que ponemos la ofrenda para la misión global. Hermanos, esto es fundamental. $1 que tú aportes, no sabes cuántas almas puede traer al Señor.
El Adventist World Radio es uno de los ministerios más activos hoy día dentro de la iglesia adventista. Y sabes tú, mira lo que dice aquí, dice no walls, o sea, no paredes, no bordes, no bordes y no límites. A través de las ondas de radio, el Adventist World Radio está atrayendo millones, hermanos. No estamos hablando de 2 o 3 personas, porque ellos tienen estaciones que están transmitiendo 24 horas al día, hasta en 35 idiomas. Fíjense ustedes la maravilla del Adventist World Radio. Hermanos, este pastor que está aquí, el pastor Lee y su familia en China, fue comunista y se convirtió a través del Adventist World Radio. Una cosa maravillosa. ¿Cuántas personas han llegado a través de, utilizando Dios los medios de comunicación y utilizando también las antenas que ellos están poniendo? La foto es un poquito pequeña, pero estas que están aquí están en Guam. Y ahora voy a decir un momentito a dónde van transmitiendo estas antenas, porque yo encuentro esto una cosa maravillosa. 35 lenguajes a China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Mongolia, Siberia, Asia Central, India, Nepal, Bután, Sri Lanka, todos los países del sureste de Asia, incluyendo Myanmar, Tailandia, Bangladesh, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam, Singapur e Indonesia. La radio, nos dice el reporte, es el método de esparcir el evangelio más barato. Mas sin embargo, hermanos, cuando ellos empezaron a planificar esto en el 1957 y pudieron comenzar las transmisiones en el 1971, tomó algún tiempo, porque esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. En lo que ellos buscaban lugares para ellos poner estas torres donde ellos pudieran hacer estas transmisiones. Tienen en Australia y tienen estas en Guam. Pero de las que pudieron colocar en Portugal, están ellos transmitiendo, hermanos, al bloque comunista completo, que ya sabemos que el bloque comunista se desintegró, pero toda la Unión Soviética, al Medio Oeste, así como a otros países de Europa, África, Madagascar y Taiwán. Esto es maravilloso, hermanos. Esta mañana estábamos hablando en la escuela sabática sobre el derramamiento del Espíritu Santo y sobre que nosotros tenemos que testificar, ¿no es así? Como cristianos. ¿De qué vale que nosotros digamos que somos cristianos si las personas que están allá afuera están viendo a nosotros algo que no cuadra? Por eso fue que Mahatma Gandhi dijo: me gusta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen a él. Qué triste, ¿verdad? La testificación es sumamente importante, pero nosotros tenemos que ver, hermanos, que a través del mundo, esta mañana hablamos, ¿verdad, hermana Marlene, sobre el derramamiento del Espíritu Santo? Cuando nosotros hablamos, no que la iglesia está fría, que no vemos acción, que cuento, no estamos pensando en otros países del mundo. Hermanos, a través del mundo están pasando cosas maravillosas. Cristo viene pronto. Hay países donde los bautismos no son de 2, ni de 3, ni de 1, de 4, son de miles. Tienen que traer muchísimos pastores para poder transmitir, y el hermano Francisco en un momentito nos va a poner unas vistas de misión global. Pero yo les exhorto, hermanos, estas misiones cuestan plata. Llevar el evangelio cuesta dinero. Pero hermanos, nosotros vamos a tener que dar cuenta del mal uso de nuestros dones, ¿no? Nuestros hermanos que están al cruzar la calle, cuando hay una campaña evangelística, cuando la hermana Tamara ofrece una lista para que podamos dar estudios misioneros. Hermana, no se vaya sin preguntar quiénes quieren dar estudios bíblicos. Me da el primero, me lo da a mí, por favor. Nosotros tenemos que ser activos en la obra del Señor, porque su sangre la demandará de nuestra mano. Nos dice
que McFarland, el pastor, la antorcha que tiene en las manos, mi amigo, empúñela firmemente. Ella ha recorrido un largo camino. En ella se ven dibujadas las huellas digitales de Adán, Noé, Daniel, José y David. Ahí están las huellas de Pablo, Pedro y Juan, de los valdenses, de los albigenses, de los hugonotes, de Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, Miller, Hines, Edson y White. Vamos a permitir que el hermano nos pase las vistas de misión global y yo les exhorto, hermanos, Cristo viene pronto. Vamos a estar listos para esparcir esta palabra, mensaje precioso que Cristo nos ha dejado, para que cuando Él venga podamos poner en sus manos esas almas que hemos ganado para Él.